Cordial saludo, mi nombre es Yarigirley Mena Navarro, estudiante de Ingeniería de Alimentos, y hoy les voy a hablar sobre la tarea 2, Introducción a la Física y Geometría Vectorial del curso de Física General. Lo primero que les voy a mostrar es el punto 3, que es recopilación de datos. Como podemos ver, nos piden que hagamos una tabla, nuestra propia tabla de datos con esta ecuación. Lo primero que tengo es tiempo, que es la primera columna, que es tiempo por segundo, que va de 0 a 10 segundos. La segunda columna es posición por metro, lo cual observamos que aumenta de forma constante. La tercera columna es velocidad por metros por segundo, lo cual notamos que siempre está 8 metros por segundo, lo que confirma que el movimiento es uniforme. Lo que dice que es uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Como la velocidad es constante en 8 metros por segundo y la aceleración es de 0, la posición cambia de manera lineal. Cada segundo el objeto recorre 8 metros más que el segundo anterior. Esto indica que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Ahora les voy a dar la explicación de la tabla 2, lo cual en la primera columna nos muestra una aceleración diferente, en este caso, lo que significa que su velocidad cambia con el tiempo. La primera columna representa el tiempo en segundos. Observamos que varía de 0 a 10 segundos. En la columna de posición por metros, aquí podemos notar que la distancia recorrida no aumenta de forma constante como en el caso anterior, sino que el objeto recorre cada vez más distancia en el mismo intervalo del tiempo. En la columna velocidad por metros por segundo, notamos que la diferencia de la tabla anterior a la velocidad en esta aumenta en cada segundo que da, lo que indica que hay una aceleración. En este caso, la aceleración es constante y positiva, lo que significa que el objeto está en un movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Aquí les voy a hablar sobre el punto 4, lo cual me pidieron que realizara unas tablas a partir del análisis de datos que hice anteriormente. Aquí la primera gráfica grafiqué posición versus tiempo, lo cual observamos una línea con una recta pendiente constante, lo que indica que la posición aumenta de manera proporcional al tiempo, lo que significa que el objeto se mueve con una velocidad constante. La segunda gráfica vemos velocidad versus tiempo. La velocidad se mantiene constante en todo momento y no hay variaciones en la velocidad, lo que confirma que si no hay aceleración en el sistema. La tercera gráfica es aceleración versus tiempo. Las aceleraciones es nula en esta gráfica, ya que en todo el movimiento esto confirma que el objeto no cambió su velocidad en el tiempo. Estas gráficas son del MRUA, que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La primera es de posición versus tiempo. Aquí podemos analizar una curva creciente en forma de parábola. Esto revela que la posición aumenta de manera no lineal, ya que el objeto se mueve con una aceleración constante. La segunda gráfica es velocidad versus tiempo. Aquí se estudia un aumento lineal de velocidad con el tiempo, lo que significa que el objeto está acelerando de manera uniforme. La tercera es aceleración versus tiempo. La aceleración es constante y positiva, la cual valida que el objeto está sometido a una fuerza que lo hace ganar velocidad con el tiempo. Ahora voy a dar como una breve explicación
de unas preguntas. Como primera pregunta tenemos a ¿cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme MVRA, movimiento rectilíneo uniforme, de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado? A partir de las características de sus gráficas, a partir de las gráficas que yo realicé. Por ejemplo, en la gráfica de posición versus tiempo, el movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica es una línea recta inclinada, lo que indica que la posición cambia de manera uniforme con el tiempo. En cambio, en la gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la gráfica tuvo una curva parabólica. Una curva parábola hacia arriba si la aceleración es positiva o hacia abajo si es negativa, lo que muestra una posición que cambia de forma acelerada. En la segunda gráfica de velocidad versus tiempos, en la primera tabla, la velocidad fue constante, por lo que se grafica en una línea horizontal. En el segundo movimiento, la velocidad aumentó o disminuye de una manera lineal, por lo que la gráfica es una línea recta inclinada con una pendiente igual a la aceleración. En la gráfica de aceleración versus tiempo, en el primer movimiento la aceleración fue de 0, por lo que la gráfica fue una línea horizontal en 0. En el segundo movimiento la aceleración fue constante, diferente de la primera gráfica, por lo que la gráfica fue una línea horizontal en un valor distinto de 0. La pregunta B. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es 0? Si la aceleración es 0, el movimiento deja de ser acelerado y se convierte en un movimiento rectilíneo uniforme. Esto significa que la velocidad se mantiene constante ya que no hay ninguna fuerza que haga que cambie. Y también puede ser la posición de manera lineal con el tiempo, ya que el objeto se sigue moviendo pero sin cambios en su rapidez. En la gráfica de aceleración versus tiempo, la aceleración es una línea recta en 0, indicando que no hay cambios en la velocidad. Pregunta C. ¿Qué representa el área bajo la curva de una gráfica de velocidad versus tiempo en cada caso? El área bajo la curva en la gráfica de velocidad versus tiempo se representa la distancia recorrida por el objeto en un intervalo de tiempo. En el movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica fue en línea horizontal, por lo que la velocidad es constante. En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la gráfica es una línea recta inclinada, por lo que la velocidad cambia con el tiempo.